profesión docente. La gente exige la libertad de expresión como compensación por la libertad de pensamiento que rara vez utilizan. Soren Kierkegaard. Mi nombre es Ariadna Santana Herrera, docente del Centro de Actualización del Magisterio de Iguala Guerrero, México. Inicio esta presentación porque hablar de la libertad de expresión parece fácil. Sin embargo, ¿en qué momento nosotros mismos no damos voz a aquello que es parte de nuestra esencia y de nuestra identidad docente? Hoy, en este documento, le doy voz a una educadora que sin saberlo entró en esta vorágine de sueños y anhelos. Hace 39 años tuve la libertad de elegir ser maestra con una firme convicción, dar lo mejor siempre y tener vivas las palabras de Michel Foucault: no soy un profeta. Mi trabajo es construir ventanas donde antes solo había pared. Esa fue la idea que cimentó la vida profesional de una maestra. ¿De qué vamos a hablar? El documento que presento es el resultado de una reflexión con pinceladas de nostalgia, autenticidad y crítica, entendiendo esto último como una habilidad esencial para desenvolvernos en el mundo actual, que nos empodera como individuos, nos permite tomar decisiones informadas y nos ayuda a enfrentar los desafíos de manera efectiva. Está organizado en 4 apartados que dan cuenta de la transformación de un sujeto que nace en una escuela formadora de maestros y que los avatares de la vida transforman sin tener fin. El primer apartado, la introducción, da cuenta del nacimiento de ese sueño. ¿Cómo inicia? Ávida lectora de libros que poco a poco nutrían mis expectativas. Quería ser como los personajes que aparecían en revistas de política y economía. Se formó esa personalidad que poco a poco, con el tiempo y la palabra, te convierten en ese ser redentor que quiere transformar su entorno, que quiere transformar su mundo, que sueña con las utopías del Quijote o ganar las 1000 batallas del Mío Cid. 1983. Termino la educación secundaria y en plena adolescencia ingreso al Centro Regional de Educación Normal. Ahí, en ese espacio, tuve la oportunidad de dar respuesta a quién soy, qué quiero hacer con mi vida y llegar a lo que para Erikson es desarrollar un sentido de sí mismo. Llego a un lugar diferente, extraño, pero real. Se inicia esa preparación para ser maestra, proceso que implicó la renuncia a sueños infantiles, a lo subjetivo y lo sublime, para transformarlo en pensamiento colectivo sin dejar de ser crítico. El ser maestra de primaria, el ser maestra de educación primaria foráneo, tenía un sello identitario, producto del contacto con entornos diferentes. La educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo, decía Paulo Freire. Porque si bien a partir de 1984 las escuelas normales adquieren el rango de licenciatura que se exigía para el ingreso de estudios del nivel medio superior,
y estaba diseñado para 4 años, no había diferencia con nosotros. Fuimos una generación de docentes capacitados para la investigación y al mismo tiempo nos preparamos para la labor áulica. Los egresados de este modelo no tenían mucha diferencia con nosotros. Hablar del desarrollo de este documento es hablar de estos elementos particulares que construyen a un docente. ¿Cómo se forma el ser docente? A través del tiempo. 1760, primera revolución industrial. Cambia no solo el paradigma de modelo de escuela, también la constitución de ser maestro. Se continúa con la encomienda de formar y caracterizar al maestro como un sujeto de buenas costumbres y un modelo a seguir. En 1820, con la segunda revolución industrial, la idea de la praxis junto con la formación docente inicial y continua se plantean como un dúo que no solo en México es visto con buenos ojos, sino también en América Latina, en donde se da la bienvenida a la profesión autorizada y la profesión especializada. 1960, tercera revolución industrial. Llega un sello neoliberal en la educación que marca el saber hacer, saber conocer y saber ser como la base fundamental de la enseñanza y del aprendizaje. Mitad del siglo XXI, cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución pone en la palestra la imperiosa necesidad de una docencia acorde a los avances tecnológicos de esta nueva era, la era de la comunicación digital, la transformación del mundo productivo y la sociabilidad caracterizada por la nanotecnología, la robótica y la inteligencia artificial. Todo ello plantea un desafío en la pedagogía, la escuela y por ende también la reconceptualización del ejercicio docente. Pedagogía y metodología de la enseñanza. Los modelos pedagógicos nos orientan para impartir la enseñanza. No desaparecen ni se transforman, trascienden, van más allá del tiempo y el espacio, porque si bien aprendí con el conductismo, estudié y transité con el constructivismo. Con la teoría experiencial me formé como maestra y hoy vivo con el conectivismo. Y retomo a Isaac Asimov. La educación es algo que llevamos toda la vida. El ser humano jamás debe dejar de aprender nuevas cosas. Y en ese trabajo docente tiene un lugar especial la evaluación del aprendizaje. La evaluación auténtica no solo favorece el aprendizaje, no solo favorece la enseñanza, va más allá, empodera al alumnado. Y sin duda alguna, como docente del nivel superior, uno de los retos a los que me enfrento cotidianamente es establecer los criterios a considerar en las evaluaciones. Pero no solo es definirlos, es estar preparada para atender los resultados de los mismos y hacer una retroalimentación significativa. La gestión en el aula y manejo de la disciplina. Sugata Mitra hace mención que los niños pueden aprender por sí mismos
si se encuentran en un ambiente y con unos maestros que fomenten y estimulen la curiosidad. Después de la pandemia, el manejo de la disciplina en clase se volvió un reto. El escenario no era el mismo. Pasamos de facilitadores a innovar con, y establecer nuevas modalidades de formación y socialización que le dieron a la pedagogía un sentido social, traspasando los escenarios escolares. ¿Cómo hicimos esto? ¿O a partir de qué? ¿Cómo operamos los programas de estudio? Recordemos que una educación de calidad exige diseñar a través del currículo, pero debemos tener claridad en el diseño de lo que vamos a hacer en la escuela, de lo que vamos a hacer en la clase. Considerar aspectos fundamentales como el desarrollo de las competencias y capacidades de los estudiantes en concordancia con los contextos laborales actuales. Actualmente empleamos nuevas herramientas digitales, aplicamos estrategias de enseñanza, nuevas formas de gestión en el aula, utilizamos la gamificación para potencializar el aprendizaje, entendiendo que el juego es importantísimo y cómo influye en el cerebro. En el desarrollo profesional y liderazgo docente, Alexander Kapp, en 1883, utilizó el término de andragogía al describir las prácticas educativas implementadas por Platón y sus discípulos. Y puedo decir que actualmente estar con alumnos mayores de 18 años es disfrutarlos, descubrir sus experiencias de aprendizaje, conocer sus nuevos lenguajes, conocer su filosofía de la vida, pero sobre todo ver ese orgullo que sienten cuando realizan las prácticas fuera de la escuela normal. Ahí en ese espacio donde son líderes e inciden en la transformación de las escuelas y es donde pasan de ser practicantes a ser maestros. Finalmente, una educación inclusiva forma parte del nuevo modelo educativo. Alcaín y Medina comentan que la labor docente es importantísima para una educación incluyente, una educación inclusiva, una educación con respeto a la diversidad. Y es un compromiso para los profesores de educación superior, todos, pero en especial a los profesores de educación superior, que revaloremos esa función que tenemos como formadores, que dejemos de percibir la atención a la diversidad como un concepto de carga extra y transformarla para beneficio de nosotros mismos. En el marco de este modelo, en el marco de estos enfoques, surge la nueva escuela mexicana, que plantea no solo una renovación curricular que coadyuva a la formación de profesores, de personas competentes, también personas socialmente comprometidas en ese fortalecimiento de una ciudadanía comprometida. Pero para ello necesitamos una alineación entre competencias y capacidades que se desarrollan dentro y fuera de la escuela para aplicarlos en contextos de acuerdo a las exigencias del mercado laboral. Y precisamente con este nuevo modelo viene a mi mente El Emilio, esa novela extraordinaria donde se expresa la concepción educativa de Rousseau, que señala el método
que debe emplearse para formar al auténtico hombre, con principios fundamentales como el retorno a la naturaleza, la formación del sentimiento, el paidocentrismo y la educación negativa, entendiendo esta como una educación moral, basada en las consecuencias naturales, sin esfuerzos mentales, con el único objetivo de retrasar los vicios de la vida social. El otro apartado, problematización, nos lleva a pensar cuál es el reto que tenemos como docentes, cómo vamos a trabajar ahora con los jóvenes. Entendimos que la profesión de maestro no es sencilla. Sobre todo, es importante reconocerse como sujeto histórico. Entendiéndonos así, concebimos esta vocación de ser maestro no como un trabajo, sino una vocación con un sentido lleno de amor y valor verdadero por el bienestar común. Una profesión que se ejerce con el arma más poderosa del mundo, la educación. Comprendí la fuerza de esta palabra en el Centro de Actualización del Magisterio. La pandemia vivida cambió la imagen que tenían los estudiantes de nosotros. Para ellos éramos el cancerbero, con ojos de fuego, y lo cambiaron para convertirnos ahora como una figura necesaria. Nos volvimos no solo aquellos de quienes aprenden, sino también estaba ahí el amigo, la amiga, que ve, escucha, comprende y siente la presencia diariamente. Por fin apareció el paradigma humanista de la educación, un modelo que impulsa a los alumnos a vivir sus aprendizajes con un sentido de la vida, del por qué estoy aquí, con un sentido que lo renovamos a través de proyectos interdisciplinares y multidisciplinares. Finalmente, concluyo, el conocimiento, la cultura y el profesor como mediador son la tríada que posibilita prácticas de enseñanza exitosas y, en consecuencia, aprendizajes perennes, aplicados en el contexto de los estudiantes. Hoy, los docentes de formadores tenemos que reconocer que las instituciones educativas dejan de ser el único canal de formación y de acceso al conocimiento. Ya no somos la única figura de la comunicación y de la unión entre el aprendizaje y el sujeto que aprende. Trascendimos ya al acompañamiento y la participación activa con el educando. Muchísimas gracias.